Bienvenidos a otro momento de meditación diaria. Gracias a Dios que podemos tener vida y poder disfrutar de este tiempo. Y yo he seleccionado para este día del devocional de nuestro pan diario en la edición especial, la lectura para hoy que es 12 de mayo y se titula Embajador de Amor. Y hay un versículo base de esta lectura que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y la lectura dice de la manera siguiente, en mi trabajo como capellán, algunos me preguntan si estoy dispuesto a ayudarles espiritualmente. Si bien me encanta dedicar tiempo a esto, con frecuencia descubro que aprendo mucho más de lo que enseño. Esto fue particularmente cierto cuando un apesadumbrado y sincero creyente nuevo me dijo resignado, no me parece buena idea leer la Biblia. Cuanto más leo lo que Dios espera de mí, más juzgo a los que no están haciendo lo que ella dice. Cuando lo dijo, me di cuenta de que en parte yo era responsable de haberle inculcado ese espíritu crítico. En esa época, una de las primeras cosas que hacía con los cristianos nuevos era indicarles lo que debían dejar de hacer. En otras palabras, en lugar de mostrarles el amor de Dios y dejar que el Espíritu Santo los transformara, los instaba a comportarse como un creyente. Entonces, comprendí mejor Juan capítulo 3 versos 16 y 17. A la invitación de Jesús de creer en Él, en el versículo 16, le siguen estas palabras. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús no vino a condenarnos. Por lo tanto, nosotros en vez de ser agentes de condenación, debemos ser embajadores de la misericordia y el amor de Dios. Si Jesús no vino a condenar al mundo, nosotros tampoco debemos hacerlo. Interesante lectura y creo que el escritor, el autor, está reconociendo el mal o el error que cometió al enseñarle a estos nuevos creyentes las cosas que tenían que hacer y las cosas que tenían que dejar de hacer. Y yo creo que de alguna manera ese espíritu crítico todavía existe en la iglesia. La gente tiene que aprender que cuando venimos a Dios no podemos venir limpios y que la iglesia es un sitio donde todo el que llegue, no importa cómo llegue, debe ser bienvenido. Porque si Dios lo recibe como viene, ¿quiénes somos nosotros para rechazarlo? Por otra parte, cuando una persona inicia a caminar en el camino del Señor, nosotros no somos quienes somos los que debemos de decirle qué es lo que debe de dejar de hacer. Yo creo que para eso el Señor envió al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en los labios de Jesús en el capítulo 14 de San Juan, que cuando el Espíritu Santo viniera, Él iba a redarguir de pecado. Es decir, que el Espíritu Santo, que es luz, viene al interior de nuestra vida, que hay oscuridad cuando no conocíamos al Señor. Y es el Espíritu Santo es el quien nos comienza a transformar interiormente, de tal forma que el cambio que Dios produce en nosotros comienza de adentro y se manifiesta por fuera. Y el problema de muchas iglesias y congregaciones religiosas es que queremos transformar a los cristianos por fuera, aunque por dentro no sepamos cómo andan. Yo creo que ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es enseñarles la palabra de Dios y dejar que cada persona permita
que el Espíritu Santo cambie su manera de pensar. Precisamente arrepentimiento o arrepentirse significa en el griego metanoia, y metanoia significa cambiar la manera de pensar, porque cuando cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir. Y lo que el Señor hace cuando venimos a nuestras vidas es ayudarnos a renovar nuestra mente para que cambie nuestra manera de pensar y tengamos otra perspectiva de la vida. Por lo tanto, toda persona que viene al Señor debe de venir como se encuentra y debemos de aceptarla y recibirla tal como ella está y como ella es. De lo contrario, seremos personas que estaremos midiendo la santidad o la espiritualidad de cada uno. Una de las cosas particulares en el encuentro de Jesús con Zaqueo, cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo y Zaqueo hizo un gran banquete e invitó a muchas personas a la casa. Jesús dijo que ese día había llegado la salvación a esa casa. Y yo creo que esta es una cosa muy importante. La salvación llegó porque llegó Jesucristo. Y añade el Señor Jesús un versículo diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchas gentes y aún predicadores atribuyen este versículo a que Jesús vino a buscar a los perdidos. Y aunque eso es verdad, que Cristo vino a buscar a los perdidos, en el contexto Jesús se está refiriendo a cosas que se habían perdido y que lamentablemente en la actualidad se han perdido, como son el amor hacia el pecador, la misericordia hacia aquel que está perdido, y que en lugar de juzgarlos debemos de interceder por ellos. Nosotros no somos quien ni conocemos el tipo de ataduras espirituales que ellos tienen, y no nos debemos de sentir superiores a ellos espiritualmente porque nosotros no somos o no actuamos igual que ellos. Escuche lo que le voy a decir. Todos somos pecadores. Aunque tengamos el conocimiento del Señor, todos de alguna manera le fallamos a Dios. Muchas veces con lo que pensamos, otras veces con lo que hablamos y muchas ocasiones con lo que hacemos. Y hay cosas que solamente Dios se da cuenta que hacemos que ofenden su nombre. Y aunque la gente no se dé cuenta de esto, quiero que sepa que Dios sí sabe que le fallamos. Por lo tanto, nosotros no debiéramos de juzgar a nadie, sino actuar con misericordia. Y si nosotros sembramos misericordia, un día cosecharemos también misericordia para nuestras vidas. Dios nos ayude para no juzgar, sino para interceder por el que ha caído, por el que ha fallado, y que puedan encontrar realmente que la vida de Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, el Señor no va a rechazar a nadie, sino que el Señor le tenderá la mano al que ha caído para levantarlo y brindarle una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga, y oro para que Dios nos dé su gracia y podamos nosotros reflejar a Cristo a través de nuestras vidas. Sean bendecidos.